Hola chicos, ¿qué tal todos? Este día vamos a hablar sobre el bloque de figuras literarias que corresponde a la guía número 4 que ustedes ya tienen en casita y que muchos ya empezaron a trabajar. Ok, las figuras que vamos a estudiar son 4. La primera es la hipérbole, la segunda la antonomasia, la tercera es la diáfora, la cuarta es la perífrasis. Vamos a empezar por conocer la hipérbole. Muy bien, la hipérbole es una exageración magnificadora o degradante. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una imagen de una pareja. El chico le dice a la chica, discúlpame, pero ¿no te parece un poco exagerado para una primera cita? Si se fijan, la mujer llegó vestida con flores y un velo, y el chico le expresa que es la primera cita. Por lo tanto, ella está exagerando. Relacionemos la hipérbole con una exageración de este tipo, pero recordemos que no solamente va a ser una exageración agrandadora, sino que también puede ser una exageración minimizadora. Veamos otros ejemplos. Te lo dije 1000 veces, que laves los platos después de comer. Sabemos que no podemos hablar de decir que se le ha mencionado 1000 veces una cosa a alguien, pero cuando nosotros utilizamos esta figura es para exagerarlo y para que la otra persona comprenda que se ha insistido mucho en lo que se solicita. Tenemos aquí otro ejemplo. Tengo tanta, pero tanta hambre que me comería una vaca entera yo solo. Ese es otro ejemplo y ustedes saben muy bien que no nos podemos comer una vaca entera en una sola comida, pero es una explicación hacia el hambre que tiene la persona que lo dice. Luego tenemos este otro ejemplo. Este perrito es el más lindo de todo el mundo. Entonces podemos ver que la persona que lo dice también está exagerando, pues no puede ser que algún perrito sea el más lindo de todo el mundo. Y tenemos un último ejemplo que dice, te quiero hasta el infinito y más allá. Entonces, una hipérbole la podemos relacionar con estos ejemplos que ya mencionamos y la vamos a encontrar en una poesía con ejemplos similares a estos, en las que se quiere decir algo y se quiere agrandar esto para decir la insistencia o mencionar que esto es muy recurrente o que es muy importante para la persona que lo dice. Ok, vamos a continuar con la antonomasia. La antonomasia es una sustitución de un nombre propio por una expresión conocida universalmente. Y tenemos aquí un ejemplo en el que le dicen, Alejandro, maestro, eres todo un Don Juan. Muchos hemos conocido la historia de Don Juan Tenorio y esta expresión de ser todo un Don Juan se ha caracterizado o se le ha dado a los hombres que se caracterizan por ser conquistadores. Sí, y esto proviene desde la Edad Media. Y tenemos acá el ejemplo en el que se está caracterizando a una persona, que en este caso sería Alejandro, y se le está diciendo que es todo un Don Juan. Una frase que se conoce universalmente. Pero veamos otros ejemplos. Tenemos aquí que a Bogotá se le dice la Atenas sudamericana. A una niña que tiene el cabello largo se le dice la Rapunzel de la escuela. Puede ser de la escuela o puede ser de otro lado, pero se relaciona la idea de Rapunzel con una persona, una mujer específicamente de cabello largo. Tenemos que a Michael Jackson, por ejemplo, le decían el rey del pop y su nombre, o sea, siempre que se conociera o se hablara de Michael Jackson, se estaba hablando de el rey del pop y sabían perfectamente que se refería a ese cantante. Luego tenemos la expresión la gran manzana, que siempre que se escucha hablar sobre la gran manzana, sabemos que se está hablando de Nueva York. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que se hace específicamente con la antonomasia es sustituir un nombre propio de una persona, de una ciudad o incluso de un perro para caracterizarlo o darle
una frase que va a ser conocida universalmente y por la frase que se va a reconocer también a esta persona. Ok, vamos a continuar con la diáfora. La diáfora también es conocida como dilogía o equívoco. Consiste en emplear dentro de un mismo enunciado una palabra concreta, pero con dos significados o matices diferentes. Y tenemos acá un ejemplo específico de un banco. En la parte izquierda se refiere a un establecimiento donde se van a hacer depósitos, a hacer retiros, a pagar recibos, a solicitar créditos y todo ese tipo de trámites. Y en la parte derecha tenemos un banco que nosotros lo conocemos más como una banca, pero que se refiere a sentarse. Y para nosotros un banco es en el que solamente cabe una persona. El más común, ¿verdad? Pero acá tenemos la relación en la que banco puede significar o puede hacer referencia a un establecimiento y a un instrumento que nosotros utilizamos para sentarnos. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es el de una carta. Y una carta puede hacer referencia a una carta que se envía con saludos, información hacia otra persona, y una carta de las que se utilizan para juegos de mesa. Veamos otros ejemplos. La muy lista me dio una lista con deberes y obligaciones. Aquí tenemos la palabra lista utilizada con dos intenciones. En la primera, la muy lista es, ¿qué quiere decir? Muy lista. Pues quiere decir que es muy inteligente o que se quiso aprovechar de la situación. Y que le dio una lista con deberes se refiere a un listado, es decir, una página o un mensaje en la que se le indican todos los deberes y obligaciones con los que debe cumplir. El segundo ejemplo es, son poco dados los dados a complacerme. Luego soltó la cuerda y le dio cuerda al reloj. Luego, en la corte no hay quien se corte, ni se te ocurra echarle sal y sal de mi cocina. Ahí vemos los ejemplos con algunas palabras que se utilizan con diferentes significados. Y esto es la diáfora, dilogía o equívoco, para que ustedes la sepan identificar en otras circunstancias específicamente poéticas. En cuarto lugar, vamos a estudiar la perífrasis. La perífrasis también es conocida como circunloquio, y la perífrasis es la figura literaria en la que se utilizan más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Y tenemos aquí unos ejemplos. Para decir la cumbre del Everest, hacemos referencia a el techo del mundo. Para decir un león, decimos el rey de los animales, o también es conocido como el rey de la selva. Para decir la trigonometría, decimos la materia que sirve para calcular los ángulos, y con eso nosotros ya entendemos la referencia, pero estamos utilizando más palabras para referirnos a una cosa. Luego, decimos dio su último suspiro para decir que alguien falleció. Luego, tenemos el ejemplo de no pocos por decir que muchos. El siguiente es el supremo hacedor. Es una frase con la que se conoce a Dios. Y el último ejemplo que tenemos para esta figura es el abajo firmante. En este caso hacemos referencia al nombre propio o a la persona
más bien al nombre propio de la persona que firma una carta o algún discurso o testimonio. Y bien, ustedes en casita debían completar algunas actividades. La primera de ellas era: escribe la figura que se utiliza en cada uno de los siguientes fragmentos. Aquí tenemos los fragmentos y lo único que ustedes tienen que hacer es leer el fragmento, identificar la figura literaria, una de las 4 que ya estudiamos, y escribir en el cuadro de la derecha la respuesta. Primero leemos cada uno de estos fragmentos, en este caso son 3, y escribimos nuestra respuesta en el cuadro de la derecha. La segunda de las actividades que ustedes tenían que realizar era producir un texto con intención literaria siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. En primer lugar, ustedes tienen que crear una situación amorosa a partir de una experiencia propia o una experiencia de otros. En esta parte no se les está pidiendo que ustedes escriban una historia, sino que piensen en su cabecita una historia de amor que hayan conocido en algún libro, de alguno de sus amigos, de su familia, o una historia propia en la que participen 2 personas que estén enamorados. En segundo lugar, van a definir el personaje destinatario como el amante, la amada o el amado y lo que uno de ellos quiere decir al otro. Es decir, que de lo que se imaginaron en el literal A, la situación amorosa, ustedes van a elegir a uno de ellos 2 que va a ser el primero, el que escriba el poema, y el segundo, el que lo recibe. El poema no necesariamente tiene que ser de amor. Si ustedes en su poema quieren escribir situaciones de desprecio o situaciones dolorosas, lo pueden hacer con toda libertad. Esto queda a creatividad de ustedes. Luego, con el poema que ustedes realizarán, van a utilizar versos que rimen. ¿Por qué quiero que ustedes utilicen versos que rimen? Porque necesitamos recordar cuáles son los tipos de rima y que se utilicen correctamente. Luego vamos a aplicar las figuras literarias estudiadas en esta actividad, que son 4, y tienen que tener por lo menos 2 de las 4 que ya estudiamos en sus versos. Eso sería todo por hoy, hijos míos. Espero que hayan comprendido el tema. Como siempre les digo, estoy a su disposición por medio de WhatsApp para que me puedan escribir o contactar por alguna duda sobre las temáticas que se están estudiando. Espero que tengan un bonito día. Adiós.